palabra de Dios. Dios nos está hablando mucho acerca del valor que tiene su palabra, del valor que tiene la palabra. ¿Sí o no? A veces nosotros nos descontextualizamos porque interpretamos el concepto palabra de acuerdo a un contexto muy occidental y muy de este tiempo. Pero en el contexto bíblico, la palabra tenía que ver con la persona. Yo sinceramente no puedo separar el cuerpo del alma del espíritu, ¿no? A veces cuando me hablan de estos tres, yo no sé dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Para mí el alma humana es algo tan grande, compuesto de tantas áreas. Y lo mismo me pasa con Dios y su palabra. Yo no puedo independizar a Dios, a la persona de Dios y la palabra de Dios. Para mí es lo mismo. No es que adore la Biblia, pero sí sé que cuando Dios habla, involucra a su persona, involucra su carácter. Yo intento siempre hacer esto también conmigo, que si yo hablo, yo doy una palabra, involucra mi vida, mi ser. La palabra es la expresión audible de lo que nosotros vivimos, sentimos, pensamos y muchas veces somos. ¿Sí? La palabra es el elemento audible de comunicación. Por lo tanto, cada vez que Dios habló, involucraba a su persona, involucraba su sentir, involucraba sus anhelos. Y lo sigue involucrando hasta el día de hoy. Deuteronomio capítulo 8. Les leía dos domingos pasados. Dice el texto: te hice caminar por este desierto, te afligí, te hice tener hambre y te di el maná. El maná, comida que no habían visto ni tus padres, ni tú lo habías visto. Tu vestido no se envejeció, tu calzado no se gastó, con un propósito, decía Dios, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Como diciéndole: Dios, yo permití que pasaras por situaciones adversas para que te dieras cuenta que lo que yo le había prometido a tus padres se iba a cumplir. Y había una lección en esto, y era que ellos entendieran que sobre toda solución de problemas, sobre toda provisión económica, nuestra verdadera subsistencia está basada en la palabra. Es un valor tan grande lo que se le da aquí a la palabra. Tú no vivirás de lo que tengas en la mano, sino vivirás de lo que yo te prometí. Eso estaba diciendo Dios. Tú no vivirás de que se te solucionen los problemas, sino de lo que yo te prometí. Tu estabilidad familiar no va a estar basada en que si circunstancialmente hay problemas con tus hijos o en tu familia, sino con lo que yo prometí. Es tan fuerte esto que Jesús usó esta palabra para frenar a Satanás cuando vino a tentarle en el desierto. Mira como que Jesús decía: no pretendas, diablo, que yo eche por tierra todo el plan de mi Padre, que yo eche por tierra la comunión que tengo con mi Padre por un plato de comida. Y yo hoy te lo digo de otra manera también. No pretendas que yo rompa todo esto por un sueldo. No pretendas que yo rompa todo esto por ganar un poco más de dinero. No pretendas que siga amontonando horas de mis trabajos, descuidando a mis hijos y descuidando mi relación con Dios por un plato de comida. Hoy vivimos en un mundo totalmente tergiversado con respecto a la vida. Y hoy de lo que te quiero hablar es precisamente que la Biblia enseña que la palabra de Dios produce vida. Y para mí la vida es mucho más que la existencia biológica. La vida tiene que ver con la vitalidad del ser, con la vitalidad del alma. Tiene que ver con el mundo emocional, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con los sentimientos. Y la vida tiene que ver con lo espiritual. Mira, hermano, yo no creo que los seres humanos tengamos alma. Sinceramente se los digo. Yo no creo eso de que los seres humanos tenemos alma. Los seres humanos somos alma. No es que tenemos alma. No existe en la Biblia ningún pensamiento ni nada que nos haga pensar que nosotros somos cuerpo, que tenemos un alma.
Es exactamente al revés. Nosotros somos alma, que tenemos un cuerpo. El cuerpo se envejece, pero el alma no. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Esa idea de que tenemos alma no está en la Biblia. Es como que somos materia, que tenemos un alma ahí, como en lugar secundario. No, nosotros somos un alma viviente. La Biblia dice que cuando Dios sopló sobre el cuerpo del hombre, fue el hombre un alma viviente. No dice que fue un cuerpo con alma, sino que fue un alma viviente. Si nosotros no entendemos esto, nosotros siempre vamos a descuidar todo nuestro ser interior. Y descuidamos el ser interior de las personas que están a nuestro alrededor. Yo más de una vez te lo dije, yo me crié con 2 mujeres, mi madre y mi hermana. Aprendí de todo. Aprendí, mejor dicho, mucho, de cosas buenas y necesarias que todos los hombres tenemos que aprender. Sobre inteligencia emocional, sobre un montón de cosas que solamente las mamás o las tías o las abuelas te lo pueden transmitir. Pero una de las cosas que mi madre me machacó siempre es que una chica, por bonita que sea, por guapa que sea, por atractiva que sea, en primer lugar, es un ser humano con un corazón como era mi hermana. Por eso cada vez que pasaba una chica bonita y yo la miraba un poco más de lo normal, enseguida veía la cara de mi hermana en ella y decía, ya está mi madre, que me frustró y me traumó y a todas las veo como mi hermanita. En primer lugar, es una persona, es un corazón, es un alma, es una inteligencia, independientemente del sexo que tenga. No es un objeto. Esa idea de que el ser humano es un objeto viene de la idea de que somos cuerpos que tenemos alma. No. Somos un alma que lleva un cuerpo. Cuidado con esto. Si no entendemos esto, no entendemos el valor de un ser humano. Independientemente del color, de la estatura, del aspecto físico, de la edad que tenga. Es un alma. Es un alma. Amén. Por eso necesitamos aprender a generar momentos propicios para que Dios nos hable. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita, literalmente en hebreo dice, en el secreto del Altísimo, morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Luego a la mitad dice, porque has puesto a Jehová por tu habitación. Habla de habitar, de morar. No habla de mirar por la ventana, habla de estar adentro. Y entonces al final dice, me invocará y yo le responderé. Yo te hablaré cuando lo necesites, porque habitas, moras, y contigo estaré yo en la angustia. Necesitamos generar estos ambientes que hacen propicio, no solo que Dios hable, sino que nosotros podamos escuchar. Volver a oír la voz de Dios. Necesitamos recibir por medio de su palabra a lo que me quiero recibir en me cuesta el castellano todavía. A lo que me quiero referir en esta mañana. Necesitamos recibir la vida que viene por medio de la palabra de Dios. La vida. ¿Amén? La vida. ¿Sí o no? Tenemos que acostumbrarnos a comer de la vida. Pero para entender la vida de la palabra y entender que nosotros por la palabra transmitimos vida o muerte. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios. La vida y la muerte están en la lengua. Tú puedes dar vida o puedes matar. Tú puedes hacer soñar y crecer y darle fe a un niño o puedes matarlo con un comentario. Tú puedes destruir a una mujer con un comentario. De hecho, es tan grave el maltrato psicológico como el maltrato físico. Puedes destruir la vida de un hombre con un comentario. Un hombre de 50 y tantos años que va a buscar trabajo es excelente en lo que hace, pero el encargado personal dice, buscamos gente con otro tipo de perfil. ¿Qué perfil? Que sea más joven. Lo mató. Se te pasó el tiempo. Ya no tienes lugar en este mundo. Pero sobre todo te hablo de la vida que transmite la palabra de Dios. Pero antes de entender esto tenemos que entender algunos aspectos de la vida. Porque si tú no sabes lo que es la vida, ¿qué vas a hablar de la vida que se transmite a través de la palabra? Tenemos que aprender a distinguir dónde está la vida y trabajar por la vida y cuidar la vida. Lili se ríe de mí muchas veces, no se ríe en el mal sentido, no vayan a pensar que me maltrata psicológicamente, a veces un poco, pero yo ya tengo esto superado, soy un tipo muy fuerte, pero
Ella a veces me dice, pero a veces parece como que le pides perdón a un árbol para cortarle las ramas. Pues más o menos, ¿eh? De verdad, a veces me da pena cortar la rama a un árbol. Pienso, llegó hasta aquí, yo vengo y le meto un hachazo. Luego pienso en lo que me voy a calentar el invierno con esa rama y digo, bueno, gloria a Dios por la rama que llegó hasta este punto. Tenemos que aprender a cuidar la vida. Tenemos que aprender a convivir con la vida. El egoísmo es uno de los aspectos más dañinos que hay. Uno de los escritos que más cuidan la vida en la historia de la humanidad ha sido la Biblia. Desde el principio. Por eso te venía hablando hace un tiempo atrás acerca del amor y la vida. Debemos amar y cuidar la vida en todos los sentidos, hermano. Debemos aprender a distinguir la vida en el alma de la gente. Vemos cuerpos. Yo te dije una vez, tú me estás viendo ahora a mí. No sé qué pensarás de mí, pero bueno, tampoco me voy a poner a pensar qué pensarán de mí. ¿Estás viendo? Es como si vieras los zapatos de alguien. En realidad, hay mucho más en mí, que nadie lo ve. Es como si no pudieras ver el cuerpo de una persona y solamente estuvieras viendo los zapatos. Eso es lo que nosotros vemos cuando nos relacionamos con la gente. El alma es mucho más. Es como si por un momento tú dejaras de verme a mí, solamente vieras mis zapatos y te relacionarías con mis zapatos. Daniel es mucho más que eso. Así es mi alma. Tanto que tu alma y mi alma llegan al cielo. Y algún día, cuando nuestro cuerpo ya no dé más, nuestra alma ya quedará definitivamente con Dios en el cielo. Y esto es algo maravilloso. Debemos aprender a cuidar el alma, cuidar la vida. Si no, ¿qué entendemos sobre la palabra de vida? Sobre espíritu de vida. La vida en el corazón y la vida de los demás. ¿Sabes? El gran evento social, después que el ser humano dejara el Edén, el primer y gran evento social, después del Edén, fue un crimen. Así comienza la historia de la humanidad. ¿Cómo comienza la historia de la humanidad? Con un crimen. Un hermano mata a otro. Así comienza. Un hermano mató al otro. El primer evento social de la historia de la humanidad es un crimen. Yo no te estoy hablando ya solo de la muerte física, te hablo de la muerte en el alma. La cosa no venía bien desde su origen, mi hermano. Porque habían desobedecido a Dios. Dios les había dicho, coman del árbol de la vida y después busquen el conocimiento. Pero los seres humanos buscaron primero el conocimiento sin la vida. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un dolor, una muerte, a veces miramos para otro lado, porque nos estamos olvidando de la vida a pasos agigantados. Pero el orgullo humano, la desobediencia a Dios, produjeron todo esto. Dios había estipulado comer del árbol de la vida y los seres humanos fueron al conocimiento de todas las cosas con el único anhelo de ser como Dios. Lo cierto es que ese árbol del conocimiento más tarde vendría porque el Espíritu Santo nos iba a dar revelación de todas las cosas. Y ahí te das cuenta que Dios había estipulado eso para que el ser humano, primero lleno de vida, acudiera a Dios para pedir el fruto del conocimiento y Dios se lo iba a dar cuando lo necesitara. Porque el Espíritu Santo nos da todos estos dones de conocimiento y de revelación. Pero el ser humano no quiso la vida. Ayer en el culto estaba Jenny con su niño y su niño estaba dormidito. Y ella lo tenía apretado contra el pecho. Y yo le decía, a mí me pasa porque me pasó con mis hijas. Y ahora me pasa con mis nietos. Que cada vez que yo veo una persona que sufre, pienso que algún día fue un niñito así. Cada vez que veo un hombre muerto en la televisión, en un accidente, un delincuente que mataron, siempre pienso, pero un día fue un niñito que su mamá lo apretó. Una mujer maltratada, pienso, un día fue como mi hija. Cuando nosotros nunca dejamos de comer del árbol de la vida. Escúchame bien, nosotros nunca deberíamos dejar de comer del árbol de la vida. Cuando tú aprietas un niño contra tu pecho, estás comiendo vida. Y estás volviendo a la experiencia de comer algo del árbol de la vida, que tiene que ver con el amor, con los afectos profundos.
y que te hacen pensar que la vida es mucho más que simplemente la existencia. Que detrás de una persona que sufre hay muchos otros que sufren y lloran con él. Pero si nosotros no aprendemos ahora a comer de la vida, aún con nuestros propios hijos, cuando aprietas contra tu pecho a un hijito que sufre, puedes pensar en un hombre que sufre más adelante. ¿Lo entiendes a esto? Mi madre se estaba muriendo en la cama. Todavía podía levantarse y moverse. Yo muchas veces lo conté a esto. Hacía mucho frío cuando fui a visitarla por última vez. Y yo recuerdo que iba a salir de la casa y ella me cogió del hombro y me acomodó la bufanda, me la apretó bien y me dijo, hijo, abrígate que afuera hace mucho frío. Eso lo hizo toda la vida mi madre, porque sabía que yo desde niño tenía problemas bronquiales. Era un hombre de casi 50 años y mi madre me seguía tratando como el niñito que ella cuidaba cuando se le moría con aquel problema de los pulmones. Ella comió de la vida y esa vida siempre fue valorada aunque el tiempo pasó. Y veía a un hombre grande, ya casi viejo, con el amor y la ternura de aquel que un día comió de la vida con ese niño. Si nosotros no aprendemos esto, nunca valoraremos la importancia de la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios habla como habla? Nosotros no entendemos estas cosas. Necesitamos volver a comer de la vida, hermano. Hablamos mucho de la vida en Dios, pero no valoramos la vida que tenemos al lado nuestro. Y lo que todo esto significa. Por eso, mira, la iglesia en los primeros siglos tuvo que enfrentarse a muchos juicios culturales para poder superar aquella etapa. Al principio, la iglesia no podía entender que existiera cristianismo fuera del judaísmo. Por eso fueron tan judaizantes y mandaban a circuncidar al principio. Yo le decía el otro día a unos alumnos, si no entiendes la cultura judía, si no sabes lo que es la cultura judía, es muy fácil condenar. Pero cuando lo ves desde ese punto de vista te das cuenta cómo sufrieron ellos para entender que no hacía falta entrar en aquel pacto de Abraham, sino que todo ya estaba cumplido en Cristo y que ellos podían ser cristianos sin ser judíos. La iglesia tuvo que enfrentar muchísimos conceptos culturales. Escúchenme bien, hermano. A veces nosotros no entendemos ni el amor ni la palabra de Dios porque estamos imbuidos y santificamos muchos aspectos culturales nuestros. Decimos esto es pecado, esto es bueno o malo, santificando cosas que ni siquiera están en la Biblia. Hacemos a veces acepción de personas. Tomamos partido por los intereses de algunos, de unos y otros que se matan, que hacen daño, que roban. Aún en los partidos políticos nos identificamos con unos y con otros y nos olvidamos del verdadero amor y la misericordia. Y llevamos todo eso adentro de la iglesia. Y nos metemos a veces en conceptos, escúchenme bien, hermano, que no solamente son culturales, son sociales. Son preconceptos que pueden haber sido buenos, pero no necesariamente son santos y bíblicos. ¿Lo entiendes a esto? El vino, por ejemplo, no es pecado. No dice la Biblia que el vino sea pecado. Jesús tomó vino. Lo que es pecado es emborracharse. Mi padre fabricaba vino. Mi hermana y yo jugábamos a fabricar vino. Mi hermana y yo cogíamos las mismas uvas con las que mi padre hacía el vino y las machacábamos y decíamos que hacíamos nuestro vino. ¿Sabes lo que hacíamos? Zumo. Eso tenía tanta azúcar que en menos de 24 horas estaba todo fermentado. En el contexto en el que mi hermana y yo fabricábamos nuestro vino, era imposible mantener un vino, un zumo, más de 10 horas. ¿Saben por qué? Porque no había nada que pudiera frenar las bacterias y las levaduras que se estaban generando y el azúcar que se fermentaba. Por eso cuando a mí me dicen que en Semana Santa, cuando ya hace meses y meses que se cosechó la última uva, Jesús tomó mosto, no tienen ni idea de lo que significa el mosto. Era imposible que Jesús tomara mosto. Como mucho, de última, Jesús lo calentó para sacarle un poco el alcohol. El vino no es pecado. No estoy en una predicación a favor del vino, ¿vale? Lo cogí como ejemplo, pero... Vamos, todo vino, todo. No estoy hablando de eso. Simplemente estoy diciendo que a veces somos radicales y decimos esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque vamos metiendo prejuicios. ¿Sí o no? Si no me bautizo de blanco, no soy tan santo, hermano. Yo no sabía lo que significaba el bautismo, ni el cristianismo, ni nada de esto. Y me bauticé porque tuve un encuentro con Cristo 2 días antes de ser bautizado. Y me bauticé con la ropa que llevaba y volví mojado en el autobús. Y esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo.
En ese río estaban todos bautizándose de blanco, ninguno de los otros lo recibió. Yo no quiero decir nada, pero yo, y 2 meses más tarde estaba predicando. Y alguien podía decirme que era menos cristiano porque me había bautizado con una camiseta azul, con un jean y con las zapatillas que llevaba. No. Pero a veces nosotros emitimos prejuicios sobre determinadas situaciones porque no entendemos la vida. Entendemos determinados conceptos, pero no la vida. ¿Por dónde va la vida? ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Mis prejuicios, mis conceptos o la vida? La vida. Esto no significa que abramos la compuerta para todo, porque cuando busquemos la vida, aún aquellas cosas que yo pienso que no son tan malas, tal vez me doy cuenta que sí son malas. Yo creo que lo conté aquí una vez, se casaba una muchachita que de vez en cuando venía a la iglesia. Ella se había ido con su novio. El padre se puso muy mal y le dijo, deberías casarte. Ella dijo, vale, accedo a casarme, siempre y cuando el pastor Daniel me case. Y él me llamó y me dijo, mira, mi hija se fue con este chico y se casa solamente si tú los casas. Y entonces yo fui a hablar con ella, la llamé por teléfono y hablé con el novio. Y los dos me dijeron lo mismo, pastor, reconocemos que hemos cometido un error, pero queremos ordenar bien nuestra vida. Y queremos que Dios nos bendiga y queremos unir nuestra vida en bendición. Y yo sin pensarlo más le dije al padre, organicemos algo y hagámoslo delante de Dios. Ellos venían humildemente. ¿Está mal, hermano? ¿Hay algo en la Biblia que me lo impida? Y lo hicimos, y se hizo una comida, y se hizo una fiesta. Y tuve la mala pata que me sentaron con un pastor evangélico, hermano. Habrán dicho, como son del mismo gremio, los sentamos juntos. Yo dije, padre, guárdame, porque yo me lo veía venir. Estaba el hombre un poco incómodo. Y cuando estábamos ahí en la mesa, él me dijo, algunos lo saben, perdónenme si estoy repitiendo la historia, pero algunos no lo saben. Aparte me apetece contarlo, así que voy a echar para adelante. Entonces, estaba en la mesa conmigo y el hombre no sabía cómo preguntarme, ¿cómo casas tú a personas no bautizadas? ¿Dónde está eso en la Biblia? Perdón, ¿dónde están las bodas en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la novia tiene que ir de blanco? Una pregunta, ¿por qué la novia va de blanco? ¿Por qué va de blanco la novia? Todo el mundo me responde lo mismo, por la pureza. Entonces, ¿por qué a los novios nos ponen de negro? Ella va de blanco por la pureza. Y tú tienes que ir de negro. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si una novia quiere ponerse un vestido negro, ¿saben lo que decimos? Eso es satánico. O esta chica va de luto. Pero sabes que en otras culturas el blanco es luto. Pero nosotros santificamos todo esto. Y entonces este buen hombre me dijo, ¿tú bautizas a gente que fuma? Claro, no se atrevía a decirme, ¿por qué casa gente no bautizada? Y él me dijo, ¿tú bautizas a gente que fuma? Parecían estas preguntas de los fariseos. Y entonces yo le dije, igual como si yo hubiera estado en aquel contexto, le dije, te voy a responder con una pregunta. Cuando tú me respondas esa pregunta, yo te respondo la primera. ¿Quieres un debate rabínico o vamos peleando como rabino? Y entonces el hombre me dijo, entonces yo le dije, ¿tú bautizas a los mentirosos? Tú me preguntas si yo bautizo a personas que fuman. Yo tengo una pregunta, ¿has bautizado a algún mentiroso? Y él me dijo, pues no lo sé. Y le dije, ¿ve? Los mentirosos destruyen familias. Los mentirosos dividen iglesias. Ningún mentiroso que tú hayas bautizado te dividió la iglesia. Me miró y me dijo, sí. Le dije, ¿quién hizo más daño, el que fumaba o el que mentía? No se atrevía a decir que había hecho más daño el que mentía. ¿Saben por qué? Porque sus prejuicios culturales eran más fuertes que su sinceridad. Y le dije, te hizo más daño el mentiroso que el fumador. Perdóname, pero todo esto es una gran hipocresía. Y entonces le dije, para que te quedes tranquilo, yo no bautizo a gente que fuma porque el Espíritu Santo le ayuda a dejar el vicio antes de llegar al bautismo. Y hasta ahora no bauticé a nadie que fume porque a todos los que fumaban el Señor les ayudó a dejar el vicio. Y los liberó. Así que quédate tranquilo, pero no lo hago por religión, lo hago por la vida. Porque la vida fluye. Pero a veces por no entender la vida usamos mal la palabra. Porque sacamos una espada que ha sido dada para bendecir, la usamos para matar. A veces la espada que Dios nos ha dado nos va a hacer sufrir, como un bisturí, mi hermano. ¿Sí o no? A mí me han operado unas cuantas veces. Un día tenía una infección en el dedo y me pusieron una inyección y me operaron el dedo, me la anestesiaron. Tenía una infección tan grande.
Y el médico me abrió todo. Yo tenía un dolor y apretaba las muelas. Y yo no quería, yo decía, Dios mío, esto no le ha hecho efecto en nada, la anestesia, está sufriendo. No fue una operación grande, fue una rajita chiquita, apenas me hizo así, me sacó todo. Y luego me miró, y yo estaba a punto de verdad, de vomitar ya del dolor. Yo decía, me da vergüenza esto. Y él después me miró y se rió y me dijo, ¿te dolió? Y le dije, sí, mucho. Y me dijo, ya, porque la inyección no te pilla mucho en de infección. Y le dije, ¿para qué me la puso? Como placebo, me dijo, ¿para qué? Pero no te podía hacer nada. Me dijo, no, lo único que te podía amortiguar, me amortiguó un poco por afuera. Y está, pero eso era en otro año, hermano. Ahora hay más técnica. En aquellos tiempos te dan un palo que lo mordiera y te operaste. Te estoy hablando hace... ya, a ver, hermano, los perros se ataban con chorizo, la abundancia que había. De verdad. Tenemos que cuidar la vida, hermano. El bisturí te causa dolor, pero no es un elemento para matar. No vamos degollando gente con un bisturí. La palabra de Dios, la palabra que Dios pone en tu boca, no es para muerte, es para vida. ¿Lo entiendes a esto? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, lo que decimos, los chistes que hacemos. Un chiste que ofende no es un chiste. O nos reímos todos, no se ríe nadie. Un chiste que resalta el defecto de alguien no es gracioso. Son chistes que matan. Prefiero a la gente que da vida con su palabra y no la gente que mata con la boca. Solo estoy haciendo la introducción, ¿vale? Por eso te decía recién, el maltrato psicológico es tanto o más dañino que el maltrato físico. Necesitamos tener bien en claro que el plan y el propósito de Dios siempre es la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios es vida. Juan decía, en Él estaba la vida y la vida fue la luz de los hombres. Que no entiende el valor de la vida en todas sus manifestaciones, no entiende el valor vivificador de la palabra de Dios. El valor vivificador de la palabra. Salmo 119, versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Yo no sé cuántos de los que están aquí algún día se sintieron abatidos. Hay una escultura griega, creo que es griega, o de alguno de los pueblos de ahí del mar Egeo, del guerrero herido, moribundo. No sé si lo habéis visto, es típica. Es la escultura de un hombre que está apoyado sobre uno de los brazos y una herida aquí, con la espada tirada en el suelo, desarmado y se está muriendo. Para mí esa es la imagen del abatimiento. Este texto dice, abatido hasta el polvo está mi alma. ¿Lo entiendes a esto? Derramé mi alma, decía David, como agua delante de ti. Cuando ya no puedes contigo mismo, cuando no hay fortaleza en tu alma, cuando no puedes levantarte. Escúchame, hermano, todos los desesperanzados, no sé cómo va a traducir esto, Margarita, pero bueno, los sin esperanza. Necesitamos la esperanza. La esperanza es ese maravilloso estado de ánimo, como la alegría, como la tristeza. Ese estado de ánimo que es de alegría anticipada, de saber que aquello que te va a llegar, tú lo recibirás. De aquello que va a venir, lo vas a ver. La esperanza fortalece el alma. Es exactamente, el efecto de la esperanza es exactamente lo contrario al abatimiento. Este texto dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y a renglón seguido David decía, vivifícame según tu palabra. Dame vida con tu palabra. Dale vida a mi alma con tu palabra. Si tú me hablas, Señor, me levantaré. Escúchame bien. Una muchacha puede ir al médico y el médico le dice, posiblemente tienes cáncer o tienes una enfermedad grave en tus ovarios, en tu útero. Pero lo cierto es que vas a ser estéril, nunca vas a tener hijos. Se los digo porque constantemente este diagnóstico lo están recibiendo muchas hermanas de nuestra iglesia. No vas a tener hijos. ¿Sabes cómo sales de ahí? Abatido. Como mucho puedo pedir vida, pero no puedo ni siquiera soñar con ser mamá. Imagínate que en ese momento aparece alguien de la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Anoche soñé contigo y soñé que venía un ángel y me decía que te dijera a ti que no tengas miedo, que Dios es tu sanador.
¿Saben lo que pasa con esa muchacha? Automáticamente el abatimiento se transforma en fiesta. Ese es el poder vivificador de la palabra. Necesitamos que la palabra nos dé vida, iglesia. Hay mucha muerte alrededor, mucho odio. Necesitamos la vida que viene de la palabra. Dios es vida y cuando Él habla produce vida. El versículo 26 decía, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Gloria a Dios. ¿Se acuerda? Salmo 91, me invocará y yo le responderé. ¿A quién? Al que habita, al que genera los momentos propicios. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La ansiedad es un descontrol de los estados de ánimo cuando tú percibes que la meta que anhelabas no la puedes controlar. Por eso te decía hace un tiempo atrás, una meta que ya no se va a alcanzar produce frustración. Una meta que peligra produce ansiedad. Es un descontrol de los estados de ánimo. ¿Lo entiendes a esto? Este texto habla bien claro de esto. Necesito el orden en mi alma que trae tu palabra. El saber que el futuro que yo no controlo, tú lo conoces. Y que no está sucediendo nada que tú no supieras que sucedería. Y que nada te pillará por sorpresa. Y si tú me hablas, Señor, sea lo que sea, aún sea lo que no espero, yo sé que solo tu palabra me va a traer paz, porque sé que tú tienes el control de lo que viene. Este texto habla de caminos. Este texto habla de sendas. Habla de lo que viene por delante y habla de la ansiedad, como esa sensación de ¿qué vamos a hacer? Por eso yo necesito que Dios me hable. Yo necesito saber las cosas. Yo no puedo controlarlo todo, pero mi vida necesita una especie de control. ¿Lo entiendes a esto? Yo trabajaba en una zapatería y yo vendía lo que se me cruzara, hermano. A veces vendía la caja también, todo, vendía todo. Y tenía un compañero que le costaba vender porque era medio borde y no sabía hacer negocio. Y entonces vendía y tenía mal carácter y intentó venderle unos zapatos a una mujer. Y entonces la mujer le discutía por el precio y le dice, pero es de cuero, señora, es de cuero. Y la mujer enfadada le dice, ¿y qué es el cuero? Y entonces salta y dice, mire señor, el cuero es un elemento que tiene la vaca para que no se desarme. Y la mujer le guardó los zapatos y se fue enfadada. Pero esa idea de lo que tiene para que no se desarme, yo a veces pensé, a veces nosotros nos movemos de esa manera. Necesitamos que algo nos contenga porque nos desarmamos por dentro, hermano. Nos desbordamos. ¿Sí o no? Bueno, yo desbordo a veces, pero no hablo de este desbordar. Nos desbordamos. ¿Me sigue, verdad? Se desborda el alma. Pero no de alegría, sino de descontrol. No sé para dónde ir. Este texto habla bien claro. Susténtame, manténme según tu palabra, porque estoy ansioso. Yo quiero que esta mañana oremos por todo esto. Iglesia, necesitamos volver a escuchar la voz clara de Dios. A mí me pusieron de pastor a los 24 años. Era un crío, ahora lo soy. En aquel tiempo, era un crío. Era un crío. Y Dios me habló y me habló de tantas maneras. Y yo estaba ansioso, estaba agobiado, estaba triste. Y yo recuerdo aquel tiempo, Dios me dijo, vas a estar 2 años en Argentina como pastor y cuando se cumplan los 2 años yo te llevaré a España como misionero. Y yo necesitaba credenciales de mi organización porque mi organización no me dejaba salir si no tenía esas credenciales. Y para tener esas credenciales necesitaba 10 años de ministerio. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo será? Y hasta ese momento yo estuve ansioso, pero cuando Dios me habló, me habló. Y volvieron otra vez las ansiedades. Porque ya quedaba 1 año, ya se había cumplido 1 año. Yo dije, Señor, ¿cómo? Y un día voy a una reunión de pastores. Y yo también, pastor, hermano. Me dejé, de verdad, en aquel tiempo me dejé la barba y el bigote todo para parecer más grande. Un día llegó una mujer a la iglesia que quería hablar con el pastor. Y cuando yo le abrí la puerta, le dije, soy Daniel Palma. Y me dijo ella, encantado, ¿está tu padre? Entonces yo le dije, mi padre murió hace como 20 años ya. Y me dijo ella, y miró así para todos lados. Le dije, ya sé, usted busca al pastor. No, me dijo, sí, soy yo, lo siento, le dije. ¿Qué habrá dicho la mujer? Pero si puede ser mi hijo, este crío. Entonces yo me hacía de todo, me peinaba así como Gardel, yo qué sé. Quería parecer más viejo, ¿no? Entonces, ahora es al revés, pero
en aquel tiempo quería parecer más grande. Y entonces estaba yo ahí en el montón de pastores, yo el pastorcito, y yo decía, Señor, se ha pasado un año y no hay señales de nada. Tú me prometes que va a llover y te hace un sol que parte la tierra. Señor, ¿dónde están las cosas? Y vino a predicar una mujer que Dios la usaba muchísimo. Y ella predicaba, era una mujer muy llena del Espíritu Santo. Y esta mujer, siempre que después que predicaba, se arrodillaba detrás de los púlpitos, porque nunca oraba por la gente, porque le daba cosas, y sobre todo menos por los hombres. Pero ese día que yo la conocía mucho, esta mujer, una mujer llena del Espíritu Santo, parecía de verdad una profeta del Antiguo Testamento, se levantó y vino caminando así, de verdad que a veces, de verdad que parecía una profeta del Antiguo Testamento, porque caminaba, ¿no? Y se acercó, y yo estaba ahí orando, y vino, pasó por toda la fila, y vino donde estaba yo, el pastorcito, que creo que todo el mundo habrá pensado, ¿qué hace este colado entre los pastores? Y ella puso las manos sobre mi hombro y dijo, otra vez abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad, abriré caminos en el mar. Y yo dije, Dios me está hablando. Cuando terminó la predicación yo me acerqué, terminó de orar, le dije, hermana, ¿podría usted venir a predicar a mi iglesia? Me dijo, sí, porque cuando yo estaba orando allí, yo no sé quién eres tú, me dijo, pero Dios me puso tu cara. Y dije, pobre mujer, pero bueno. Por eso se levantó y vino a orar. Dijo, Señor, quítame esta imagen. Entonces, y me dijo ella, yo vine a orar por ti porque sentí mucha carga por ti. Voy a ir a predicar. Y vino a mi iglesia. Entonces se quedó a dormir en mi casa. Y entonces esa mañana que se despertó ella el domingo a la mañana, yo me acuerdo que la esperaba en la cocina y le dije, hermana, durmió, descansó. Y me dijo, no dormí en toda la noche, pero sí descansé. Me dijo, algún día sabrás lo que significa descansar sin haber dormido. Y me dijo, ¿sabes qué? Toda la noche Dios me estuvo hablando de ti y de tu mujer. Trae a tu mujer que les tengo que decir algo. Y entonces ella me dijo, mira, Dios os ha visto como Abraham. Hay muchos Lot que buscan los pastos verdes, pero vosotros habéis decidido por el desierto. Nunca te olvides que Abraham iba andando y haciendo altares. Y luego vino y me dijo, me ha dicho Dios que tú tienes que tener la credencial de mi siervo Elías, que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú estás siempre en mi presencia, yo te abriré todas las puertas. Y me dijo algo que no entendí muy bien, pero te lo tengo que decir, me dijo. Escucha esto. Y Dios me dijo, ve y dile a Daniel, ¿desde cuándo yo necesito credenciales para levantar a un siervo? Las credenciales las ponen los hombres, yo levanto a mis siervos. Faltaba un año. No quiero con esto que nadie se ofenda, gente muy credencialista. Yo ahora tengo mis credenciales. Y yo le dije, Señor, yo no quiero hacer las cosas en desobediencia. Pero queda un año y hacen falta 10 años para las credenciales, pero está en tus manos ahora. Y yo comencé a tener paz. ¿Saben por qué? Porque Dios había hablado. Unos meses más tarde llegaron los del Departamento de Misiones de Asamblea de Dios a nuestra casa. Vinieron a buscarnos en el medio de las montañas. Hicieron kilómetros y kilómetros para llegar a ese pueblito en las montañas. Y se sentaron en nuestra casita, medio paupérrima nuestra casita. Y se sentaron allí y nos dijeron, ¿todavía vosotros queréis ir a España? Y yo le dije, sí, pero vosotros no queréis mandar. ¿Qué le vamos a decir? Y me dijeron, el año que viene necesitamos gente que vaya a abrir iglesia en España. Yo le dije, ya, pero vosotros no me dais las credenciales. Y ellos me dijeron, sí, pero esto tiene una solución. Porque esta vez, dijeron ellos, Asamblea de Dios de España ha pedido un matrimonio para abrir iglesias en Granada. Y nos han pedido que mandemos a alguien. Nosotros hemos pensado en vosotros, dijo él. Y yo le dije, ¿y las credenciales qué? Me dijeron, no hemos hablado con ellos diciendo que tenemos un matrimonio, pero no tiene credenciales. Y los de España dijeron, mándenlos igual, que nosotros a ese muchacho lo ponemos bajo la autoridad de otro pastor y que aquí saque las credenciales como cualquier obrero español. Así que yo llegué aquí y me aceptaron como un español más. Y me dieron las credenciales más adelante. Y un día volví a Argentina porque me querían dar las credenciales en Argentina. Y cuando en Argentina me dieron las credenciales, yo ya llevaba 10 años con credenciales en España. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cómo cambió todo? Con la palabra. Con la palabra. Lo que necesitamos es que Dios nos hable. Él conoce el futuro. ¿Cómo se calma tu ansiedad? Con la palabra. Yo ya voy a terminar, de verdad se lo digo. Esta vez no le voy a mentir como otras veces. El versículo 107 del Salmo 119 dice, afligido estoy en gran manera. ¿Cuánto afligido hay aquí? ¿Nunca te afligiste con algo? Nunca hubo dolor. Aflicción significa dolor, opresión en el alma. Estoy afligido, me duele el alma, estoy triste. La aflicción no es solo tristeza, la aflicción es dolor en el alma. Me duele el alma, me duele el corazón. Estoy afligido en gran manera, pero vivifícame conforme a tu palabra. Otra vez el rey David sabía que cada vez que Dios hablaba producía vida a pesar de que hubiera dolor en el alma. Vamos a orar esta mañana que Dios nos vuelva a hablar. Y si no, que Dios te recuerde aquellas cosas que un día Dios te dijo.
El Salmo 119 también, el versículo 130, habla de sabiduría, de revelación, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen, yo soy muy torpe, yo soy una persona ignorante. Mira, hermano, yo lo soy en muchas cosas. Dice el Salmo 130, el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras, escucha esto, alumbra. Alumbra. Cuando alguien te habla de lo que Dios ha dicho, te alumbra el camino. Se te encienden las luces. Hermano, aprendamos a hablarle palabra de vida a nuestros hijos. No soltarles caminos oscuros, caminos con luz. Caminos de esperanza. Caminos de milagro. ¿Sí o no? Bendigan a los niños. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso mi madre me bendecía diciendo, Señor, que este niño sea alegre, porque con esa cara no se va a casar nunca. Palabra de vida. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Hace entender al ignorante. No como mala palabra ni descalificación del concepto de ignorante. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ignorantes de tantas cosas? No sé lo que está pasando. No sé lo que está haciendo mi hijo. Soy ignorante de sus actos. Sí, me voy con mis amigas, pero no sabes si está con sus amigas. Eres ignorante. No sabes lo que está pasando. ¿Cuántos de los que están aquí saben exactamente por qué tienen el dolor que tienen? Pero no, ya sé, vamos a internet, ¿no? Pon el Google, me duele el costado, ¿no? Te quedan 2 días de vida. Oh, Dios mío, me voy a morir, ¿no? Mayo Clinic, ¿no? Entonces, la clínica Mayo te dice, estos son síntomas o si no ves esos artículos que dice, todo comenzó con un dolor en el costado. No lo voy a leer, y no puedo, no lo voy a leer, no. Y lo lees, ¿no? Y entonces comienza a comerte la cabeza. Pero somos ignorantes, no sabemos lo que está pasando. No sabemos lo que está pasando. Somos ignorantes de tantas cosas en la vida. Gracias a Dios por esto. Y somos ignorantes porque en lugar de ir a comer del árbol de la vida, fuimos a buscar el árbol del conocimiento. Si hubiéramos ido al árbol de la vida, Dios nos revelaría todo tan fácilmente. Por eso ahora que estamos llenos de la vida del Espíritu Santo, busquemos la palabra. Tal vez Dios no te muestre exactamente cuál es el diagnóstico, pero tal vez Dios te va a decir, no tengas miedo. Hace entender a los simples. Hace entender a los que no saben. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Vosotros habéis sufrido con el salto generacional entre vuestros hijos? Yo sí. Nuestra generación era muy sabia, nuestros hijos son una bendición. Bueno, son generaciones tan diferentes. A veces yo hablo con Caro, con Piti, con Ana, y me siento torpe, porque veo que lo que yo pensaba y que era un valor mío estaba bien para una época, pero no necesariamente su manera de pensar es mala. Es diferente, es otra cultura ya. Es como haberme ido a otro país. Y a veces me siento mal porque digo, Señor, no quiero ser un lastre en la vida de nadie. ¿Qué le digo a una persona que viene mal, que viene triste? ¿Qué le digo como pastor? Mira, si quieres un psicólogo son 60 euros la hora. Pero si no, entre los dos vamos a buscar a Dios. Y que Dios nos hable. Este texto dice, la palabra hace entender a los simples. Señor, yo no sé cómo funcionan estas cosas, pero solo tú lo sabes. Cuando tu palabra se abre, decía David, los sencillos, los que se sienten torpes, se hacen sabios, los ignorantes conocen y aprenden. Vamos a volver a cantar, Carito, la bondad de Dios. Sí. La Biblia dice, hacer caminos rectos para que el torpe, por torpe que sea, no se salga. Hermano, necesitamos volver al poder de la palabra. Hay un poder milagroso en la palabra. Jesús por la palabra resucitó muertos. Jesús por la palabra sanó enfermos. Necesitamos volver a recobrar vida por medio de la palabra. No solo la lectura intelectual de la Biblia. Hablo de la palabra que Dios revela al corazón. Yo ayer le decía a los hermanos, y lo digo con todo el respeto, se lo decía a los hermanos allí, tal vez a vosotros no haga falta. A veces la gente me busca a mí como quien busca un psicólogo. Y te lo vuelvo a decir, si quieres, yo te lo hago, pero son 60 euros la hora. Porque si no vamos a estar aquí charlando y si no va a terminar como Woody Allen, el hombre con más psicoanálisis en la historia de la humanidad. El psicoanalista de Woody Allen se forró con Woody Allen. Creo que fueron 40 años sin parar de psicoanálisis, ¿no?
No paraba, él todos los días, toda la semana iba al psicoanalista. Lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo nos hable por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo del Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios puede ser tomada en forma solo intelectual y no entenderás nunca nada. Pero necesitamos la unidad maravillosa de la palabra, el Espíritu y el amor. Cuando estos tres elementos se unen, se produce la vida. Los fariseos en los días de Jesús usaban la misma palabra que Jesús usaba, pero no producían vida. Los fariseos escudriñaban las escrituras más de lo que Jesús las escudriñaba. Ellos se pasaban hasta el día de hoy estudiando la Torá mucho más de lo que Jesús le estudiaba. Sin embargo, nunca transmitieron, y con todo mi respeto, no transmiten vida. No transmiten vida. Esa palabra puede producir vida en otro, pero no porque ellos la transmitan. Hay tantos religiosos hoy, tantos líderes cristianos que no transmiten vida. No transmiten vida. Necesitamos vida. Tenemos que transmitirle palabras de vida a nuestros hijos, porque ellos recibirán constantemente a lo largo de su vida palabras de muerte. Les inflarán el corazón con odios manipulados por políticos que generan odios entre grupos. Yo le decía recién a Liliana, ¿te das cuenta? Cuando hay que tratar a la persona como un individuo, lo colectivizan. Lo meten en un colectivo. No podemos colectivizar al individuo. Y en otros momentos, cuando tenemos que trabajar por los demás, nos transformamos en egoístas y nos hacemos individuos. Y cuando necesitamos pensar en el grupo, nos hacen pensar en nosotros. Y cuando tienen que tratarnos a nosotros individualmente, nos meten en un colectivo y allí nos meten en el paquete de todo. Ese es el sistema de este mundo. Es una destrucción total de los valores y sobre todo del valor del alma humana. Yo no quiero meterme en esto porque sería muy largo hablarlo. Juan 6:63, Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es vitalidad, vitalidad del ser. La muerte es la ausencia de la vida. Por lo tanto, la unidad a aquello que produce vida, a mí me transmite vida. Una rama cortada de un árbol está muerta, aunque parezca que tiene vida, porque se cortó de la fuente de la vida. Y le respondió Simón Pedro, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En Isaías 50, versículo 4 decía Dios: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para hablar palabras al cansado. Qué maravilloso es esto. Yo le pido cada día al Señor que las palabras que yo comparto con mi pueblo sean palabras que levanten el alma del cansado. Necesitamos esto. Vas a ver llegar a tus hijos cansados a casa y sus reacciones no van a ser de personas cansadas, sino de personas que están hartas de la vida. Hay chicos, jovencitos, adolescentes que se están suicidando. Iglesia, necesitamos tener palabra para el cansado. Vas a ver a tu marido cansado de tanto desprecio, menosprecio, de tanta tristeza, con el alma cansada. Vas a ver a tu mujer cansada. Por eso te dije al principio, tenemos que aprender a valorar la vida para aprender a valorar palabras de vida. Hijos que tienen que aprender a transmitirle palabra de vida a sus padres. Simplemente una palabra de amor, de agradecimiento. Palabra de vida. Palabra de vida. ¿Sabes qué? Las personas ancianas les pasa algo muy parecido que a los niños pequeños. Hay una etapa en la vida en que su mente comienza a ser tan frágil que les cuesta recordar eventos momentáneos y sacan recuerdos del pasado, pero las cosas momentáneas les cuesta muchísimo y comienzan a entrar en lo que se llama la demencia senil. Cuando tú sacas a un anciano de su entorno de hogar, se les acelera la demencia. Entonces lo que tienes que hacer es coger los elementos que tenía en su casa, cuadros, y llenárselos para que ellos tengan algo familiar. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, escúchenme bien, lo que es importantísimo en la vida de un anciano son los afectos, el cariño. El lugar donde un día vivió con su familia y vivió en amor. Tuvo su entorno familiar. Tenerlo en su habitación y al verlo, él no se da cuenta, pero en realidad está recordando y está percibiendo eso. Un abuelito que le cuesta recordar cosas, le das un abrazo, lo tratas con cariño y probablemente en media hora te dice: ahora recuerdo.
Se sabe hoy que el entorno afectivo para un abuelo como para un niño le ayuda a mantener su equilibrio emocional, su equilibrio mental. Eso se sabe. Eso se sabe. Este texto dice: yo te enseñaré a traer palabra al cansado. Palabras que tienen que ver con elementos maravillosos, como por ejemplo es el amor. Es el cuidado extremo de la vida del otro. Palabra de vida. La palabra de Dios es palabra que produce vida. El texto decía: vivifícame con tu palabra. Si tú me hablas, yo vuelvo a recordar. Si tú me hablas, yo vuelvo a oír. ¿Sí o no? ¿Nunca te pasó que a un anciano le cuesta recordar tu cara, pero reconoce tu voz? Mi madre le pasó eso. Y el texto dice: para saber hablar palabra al cansado, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. El primer punto, hermano, tienes que aprender a oír palabra de vida. Tú no puedes transmitir vida si no oyes palabra de vida. Y Jehová el Señor me abrirá el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Vamos a decirle hoy: Señor, yo quiero crear ambientes propicios, pero además de eso, te ruego, Señor, abre mi oído. Yo sé que hay elementos que están perturbando el que pueda oírte con claridad. Este pastor no era un mal hombre, seguramente no lo era, pero él tenía el oído bastante sucio, porque él antepuso determinados conceptos culturales, prejuicios, a la palabra de vida. Es más, me atacó a mí, que no había hecho nada malo, porque sus conceptos religiosos eran más fuertes que la vida. Y él, pensando que transmitía vida, estaba transmitiendo muerte. Escúchame bien lo que te voy a decir, mi hermano. No necesariamente, escúchame bien, no necesariamente los principios religiosos van a producir vida. No necesariamente los principios religiosos van a producir vida. De hecho, los fariseos lo usaban, pero mataban. Usaban el bisturí para degollar gente. Dios no puede poner un arma tan maravillosa como su palabra en manos de gente que mata. Dios la quita. Los principios religiosos no necesariamente van a producir vida. Es la palabra de Dios lo que produce vida. Y escúchame bien, y esto es gracias a la unidad de la palabra, la revelación espiritual que produce el Espíritu Santo y el amor de Dios para producir vida. Cuando estos tres aspectos se unen, la palabra trae vida. Eso sucedía con Jesús. Jesús hablaba lo mismo que hablaban los fariseos. Sin embargo, ahí estaba el Espíritu de Dios revelándole a las personas y el gran amor del Padre por esa gente. Cuando se unen estos tres elementos, palabra, espíritu y amor, entonces hay vida. Si no se unen estos tres elementos, nunca habrá vida. Solo hay religión. No entiendo por qué mis hijos son así si toda la vida le enseñé la palabra. No, le enseñaste principios, pero ni estuvo el Espíritu Santo y mucho menos el profundo amor de Dios por ellos. Hubo amor por una religión, hubo amor por una organización eclesiástica, pero no hubo amor por la persona. Necesitamos volver a estos tres principios. Por eso te dije al principio, necesitamos entender lo que significa cuidar la vida y el valor de la vida y el valor de la vida del otro. Por eso Juan 5:39 decía Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vosotros usáis la palabra para enseñar a los demás, pero no me descubrís a mí. Cuando me descubriréis a mí, entonces vais a producir vida. ¿Para qué escudriñáis las Escrituras? ¿Buscando qué? ¿Justificación para vuestros pensamientos? ¿O escudriñáis las Escrituras buscando vida para el otro? Yo quiero que mi hijo viva, que mi hija viva. Yo le pido a Dios que mis nietos vivan abundantemente. Y tal vez algún día tomen decisiones locas, que yo diga: Dios mío, ¿cómo van a hacer con esto? ¿Cómo van a hacer aquello? Pero yo le pedí a Dios: Señor, dame palabra de vida. Y probablemente cuando me enfrente a esta situación, simplemente Dios me diga: tranquilo, yo ya les hablé a ellos. Pero si no, saldré con todos mis principios religiosos y tal vez hago daño. Por eso el versículo 40 decía Jesús: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo les doy vida, pero era la misma Torá, era la misma ley, pero había una diferencia: la presencia del Espíritu Santo y el profundo amor del Padre.
Vamos a orar esta mañana por esto. Señor, que tu Espíritu Santo siempre, siempre esté, no solamente cuando hablo, sino cuando la recibo. Cada mañana, Dios, quiero leer esta Biblia y te pido que tu Espíritu Santo me la revele al corazón. Hacer una oración humilde, Señor, revélame. Y cada vez que use tu palabra, Señor, quiero que vaya acompañada del profundo amor que tú tienes por la gente que va a recibir esta palabra. Déjame leerte unos versículos más y terminamos. Isaías 50, y esto es algo que recibí para la iglesia en estos días. Isaías 50, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria a Dios. Vendrá el Redentor a Sión. Jesús vendría al monte Sión y al monte, ¿cómo se llamaba? Donde sacrificó Isaac, Moriah. Vendrá el Redentor, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Recíbalo, iglesia. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca nunca faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo le pido a Dios que esta promesa la pueda vivir en mi casa, que mis hijas, la palabra que Dios puso un día en mi boca, esté en ellas y que estén en mis nietos. A veces yo oro por estos chiquitines, le digo, y por los que van a venir, Caro y Anita. Señor, tú un día me hiciste disfrutar tu palabra. Mira, yo sé que vosotros lo habéis escuchado, pero viene ahora justo para contarlo otra vez. Yo no sabía orar cuando conocí a Jesús. Y para mí los salmos siempre fueron una gran oración. Así que yo lo que hacía era recitarle a Dios los salmos. Uno de los salmos que casi me aprendí de memoria, porque era el que más se lo recitaba a Dios leyéndolo, era el Salmo 119. Y a veces pienso que lo que yo estoy viviendo en estos días son respuestas de Dios a aquella oración del Salmo 19 cuando tenía 20 años. 20 años. Y Dios puso palabras en mi boca. Cosas que no entendía, pude entenderlas. Ayer hablábamos con Lili cosas que sé que son secretos de Dios. Y Dios nos las revela. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios hace entender al ignorante. Dios hace entender al sencillo. Hace un tiempo atrás, un alumno firmando un trabajo importante me dijo, ¿cómo tengo que firmar el trabajo y tengo que poner que eres tú el profesor? ¿Cuál es tu doctorado? Yo le dije, doctorado, yo no tengo doctorado. Ojalá tuviese un doctorado. Se quedó así, le dije, no, hay un doctor que firma mi cátedra, porque yo no soy doctor, pero enseño como si lo fuera. Y no me echaron. Y se quedó como pensando, ¿y cómo tú eres un irresponsable entonces? Y yo, antes que él piense mal, le dije, no, mira, la Biblia dice que Dios hace entendido al ignorante. Dios nos da sabiduría. Dios nos da revelación. Esta bendición de palabra de Dios estará sobre tu boca, sobre la boca de tus hijos y de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Vamos a orar por esto, iglesia. Vamos a bendecir las generaciones que vengan. Dejemos de tenerle miedo al mundo que viene. Es el espíritu del anticristo que ya está, ya lo sé, pero nosotros tenemos el espíritu de vida de Dios. Y Él nos ha prometido que la palabra de vida que ha puesto en nosotros estarán sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Hablamos más del anticristo que del procristo, del antibiótico más que del probiótico. Dios nos da vida por medio de su palabra, iglesia, y lo que necesitamos más que nunca es la vida de la palabra y aprender a valorar la vida en todas sus manifestaciones. Por eso vamos a orar ahora por su palabra, orar por escuchar la voz de Dios en medio de este mundo, hablar palabras de vida, hablar palabras de Dios que produzcan vida. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Querido Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra y por tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias por tu palabra que produce vida. Yo te ruego, Señor, en esta mañana
que despierte nuestros corazones para guardar y cuidar la vida que tú has puesto delante nuestro. Necesitamos oír tu voz, como decía Isaías. Despertará mañana tras mañana. Tú me despertarás el oído para oírte. Y entonces, Señor, yo tendré palabra para el cansado. Hay tanta gente cansada, Señor. Hay tanta gente cargada. Hay tanta gente triste, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú despiertes tu palabra de vida en nuestros corazones. Despierta palabra de vida en nuestras almas. Yo te ruego por todos mis hermanos, Señor, que un día recibieron tu palabra. Recuérdales ahora las promesas que tú trajiste. Te ruego por el que está abatido, por el que está ansioso, por el que está cansado. Ahora una vez más, vuelva a oír tu voz en su corazón. Y lo que tú prometiste, Señor, no se cortará. No importa dónde estemos, ni las situaciones que estemos viviendo. Tú traerás tu buena palabra una vez más. Tú recordarás tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y tú traerás, despertarás el espíritu de tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, toda muerte del alma desaparecerá. Todo temor del alma desaparecerá. Y tu pueblo será fortalecido. Ahora, Señor amado, nos aferramos a esta promesa. Tú nos has dado palabra de vida. Nosotros queremos tener palabra de vida. Respáldanos con tu Santo Espíritu y despierta en nuestros corazones el profundo amor del Padre por cada persona a la que hablemos. Querido Señor, sabemos que cuando tu palabra se une a tu Espíritu Santo y tu palabra es envuelta por el amor del cielo, entonces hay vida. Yo te ruego que esta iglesia transmita vida, mucha vida, vida a la ciudad, vida a nuestra familia, vida a nuestros hijos, vida a los hijos de nuestros hijos, vida a nuestros maridos, a nuestras esposas, vida, Señor, a nuestros padres que ya están cansados y están emprendiendo el último tramo del camino. Queremos bendecirlos con vida, Señor, palabras que despierten vida en sus almas, y que en el nombre de Jesús toda muerte de la mente, toda muerte en el corazón, toda muerte en los sentimientos desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre del cielo, despierta vida en tu pueblo por medio del poder de tu palabra. Vivifícanos según tu palabra. Vivifícanos según tu palabra. Danos vida por medio de tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, revela una vez más tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, bendigo a todas las madres, bendigo a todos los padres, independientemente de la edad que tengan sus hijos. Si son adultos, son adolescentes, son jovencitos, son niños, dales palabra de vida, palabra de vida. Bendice a esa mamá, a ese papá, bendícelo, Señor amado, con tu Santo Espíritu cada vez que hable. Que su oración siempre sea: dame palabra de vida para poder enseñar a mi hija, para poder enseñar a mi hijo. Yo no sé lo que ella vive, lo que él vive cuando está solo con sus amigos, pero Señor, tú le das sabiduría al ignorante. Yo no sé lo que pasa en su mente, pero tú me vas a dar palabra. Yo ya no pueden decirme que soy demasiado mayor o demasiado joven para educar a un hijo, pero tú das palabra de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ahora, Señor, tu Espíritu Santo envuelva a mi hermano y a mi hermana. Y tú nos has prometido que ibas a poner en nuestros labios palabra de vida, que nunca faltaría la palabra para nuestros hijos, nunca faltaría la palabra en labios de nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda muerte que viene a través de las palabras de este mundo se seque ante la luz de tu palabra, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.